El misterio del castillo de Fordwick. De la baronesa Orsi. Sin duda, el misterio del castillo de Fordwick, como se lo llamó universalmente, fue un caso que requería más que ningún otro, de tacto femenino, intuición y todas esas cualidades, que Lady Molly poseía más de lo habitual. No es por tanto sorprendente que el jefe recurriera instintivamente a ella, para que se hiciera cargo del caso, cuando los otros agentes se mostraron incapaces de resolverlo. Con la excepción del abogado McKinley y del joven Jack Alborkirk, solo había mujeres relacionadas con el caso. El linaje de los Alborkirk es uno de los más antiguos de Inglaterra, ya que data de hace unos 600 años. La actual Lady Alborkirk es baronesa por derecho propio, y el título y las propiedades han pasado a sus manos. El difunto Lord Alborkirk tuvo dos hijas, la mayor, Clementine Cecil, la actual baronesa, quien lo sucedió, la otra, Margaret Florence, quien se casó en 1884 con Jean-Laurent Duplessis, un francés oficial de la Legión, destacado en Pondicherry, en la India, y de quien tuvo dos hijas, Henriette Marie y Joanne, nacida 2 años después. Parece haber existido cierto misterio o romance en torno a este matrimonio de la honorable Margaret Florence Alborkirk, con el apuesto joven oficial de la Legión extranjera. El anciano Lord Alborkirk era entonces embajador británico en París, y parece haber tenido serias objeciones a la unión, pero la señorita Margaret, ignorando abiertamente el desagrado de su padre y dejando de lado la prudencia, huyó de casa un buen día con el capitán Duplessis. Poco después, escribió desde Pondicherry una breve carta a sus parientes, contándoles de su matrimonio con el hombre que más amaba en el mundo. El anciano Lord Alborkirk nunca superó la terquedad de su hija. Al parecer, había sido su favorita, y su matrimonio secreto y su engaño prácticamente le rompieron el corazón. Pero él fue amable con ella hasta el final, y cuando nació la primera niña, y la joven pareja parecía estar en circunstancias difíciles, les dio una asignación que mantuvo hasta el día de la muerte de Margaret, que ocurrió 3 años después de su fuga, en el nacimiento de su segunda hija. Cuando, tras la muerte de su padre, la honorable Clementine Cecil heredó la baronía de Alborkirk y la fortuna familiar, pareció considerar su deber interesarse por la hija mayor de su difunta hermana, y al no estar casada ni tener descendencia, decidió adoptarla como su heredera. Así fue como la señorita Henriette Marie Duplessis llegó, con el consentimiento de su padre, a vivir con su tía en el castillo de Fordwick. En 1901 adoptó el apellido Alborkirk, en lugar del suyo, por licencia real. De no ser así, el título y las propiedades habrían pasado a un primo lejano, el capitán John Alborkirk, entonces un joven oficial de la Guardia Real. Según sus sirvientes, la actual baronesa de Alborkirk es muy voluntariosa, pero por lo demás no es ni más ni menos excéntrica que cualquier solterona del norte que tuviera una posición social tan excepcional. El único rasgo distintivo de su carácter, por otra parte poco amable, es su gran cariño por la hija de su difunta hermana. La señorita Henriette Duplessis Alborkirk heredó de su padre francés, ojos y cabello oscuros, y una tez algo morena, pero sin duda es de su ascendencia inglesa, de la que ha heredado una complexión masculina y una gran afición por las actividades al aire libre. Es muy atlética, sabe esgrima y boxear, monta a caballo, y tiene una puntería excepcional. Según todos los indicios, la primera señal de problemas en Fordwick coincidió con la llegada al castillo de una joven y bella visitante, que venía acompañada por su doncella, una mujer hindú, de temperamento hosco, pero que era evidentemente devota a su joven ama. Esta visita parece haber sorprendido a todos en el castillo de Fordwick, pues la baronesa no dijo nada al respecto, hasta la misma mañana en que se esperaba a las invitadas. Entonces, ordenó brevemente a una de las criadas que preparara un dormitorio para la joven, y que instalara una pequeña cama plegable en un vestidor contiguo. Incluso la señorita Henriette parece haber quedado sorprendida con el anuncio de esta visita, pues, según Jane Taylor, la criada, hubo un violento intercambio de palabras entre la anciana y su sobrina, quien concluyó su discurso con estas palabras: «De todos modos, tía, no habrá espacio para las dos en esta casa». Después de lo cual, salió de la habitación dando un portazo. Muy pronto, se supo que la recién llegada no era otra que la señorita Joanne Duplessis, la hermana menor de la señorita Henriette. Recientemente, el capitán Duplessis había fallecido en Pondicherry, y la joven le escribió a su tía, Lady Alborkirk, solicitando su ayuda y protección. La anciana, naturalmente,
accedió a brindarle acogida. Al parecer, la señorita Joan era muy diferente a su hermana, pues era menuda y rubia, de aspecto más inglés que extranjero, y tenía modales delicados, que pronto le granjearon el cariño de la familia. Además, el profundo afecto que obviamente existía entre ella y la mujer que la había acompañado desde la India resultaba conmovedor. Parece, sin embargo, que desde el momento en que estas recién llegadas entraron en la casa, las disensiones, que a menudo degeneraban en violentas peleas, se convirtieron en la norma. Henriette parecía haberle tomado una fuerte antipatía a su hermana menor, y en particular a su asistente, a quien en la casa conocían vagamente como Roona. Los sirvientes de Fordwick estaban bastante seguros de que se avecinaban acontecimientos de gran importancia. El mayordomo y los lacayos, durante la cena, oyeron fragmentos de conversación que parecían muy graves. Se hablaba de abogados, de pruebas, de certificados de matrimonio y nacimiento, y las conversaciones se silenciaban rápidamente, cuando los sirvientes se encontraban cerca. Lady Albourkirk parecía terriblemente ansiosa y preocupada, y ella y la señorita Henriette pasaban largas horas encerradas en un pequeño tocador, de donde provenían llantos desgarradores por parte de la baronesa y palabras furiosas y violentas por parte de la señorita Henriette. El señor McKinley, el eminente abogado londinense, visitó Fordwick 2 o 3 veces, y mantuvo largas conversaciones con Lady Albourkirk, tras las cuales, ésta tenía los ojos muy hinchados y rojos. A la familia le extrañó que Roona, la criada india, estuviera casi siempre presente en estas entrevistas entre el señor McKinley, la baronesa y la señorita Joan. Por lo demás, la mujer se mantenía muy distante, hablaba muy poco, apenas prestaba atención a nadie, salvo a Lady Albourkirk y a su joven ama, y los arrebatos de ira de la señorita Henriette parecían dejarla completamente impasible. Un hecho curioso fue que, de repente, le había entrado a Roona una gran afición, por frecuentar la capilla de un pequeño convento católico, situado a media milla del castillo, y pronto se supo que, si bien profesó anteriormente la religión parsi, había sido convertida a la fe católica por el sacerdote del convento. Todo esto ocurrió en los últimos 2 o 3 meses. De hecho, la señorita Joan llevaba exactamente 12 semanas en el castillo, cuando el capitán Jack Albourkirk fue a visitar a su prima la baronesa en una de sus visitas periódicas. Desde el principio, parece que le tomó mucho cariño a Joan, y pronto todos notaron que este capricho se transformaba rápidamente en amor. Era igualmente cierto que, a partir de ese momento, las disensiones entre las dos hermanas se hicieron más frecuentes y violentas. La opinión general era que la señorita Henriette estaba celosa de Joan, mientras que la propia Lady Albourkirk, por alguna razón inexplicable, parecía ver esta relación amorosa con marcada desaprobación. Luego vino la tragedia. Una mañana, Joan bajó corriendo las escaleras, pálida y temblando de pies a cabeza, gimiendo y sollozando mientras corría. ¡Dios mío! Mi pobre Roona. Lo sabía, lo sabía. El capitán Jack la encontró al pie de la escalera. La presionó a preguntas, pero la chica no pudo hablar. Se limitó a señalar en silencio el piso de arriba. El joven, genuinamente alarmado, subió corriendo las escaleras, abrió de golpe la puerta que daba a la habitación de Roona, y allí, para su horror, vio a la desdichada mujer, tumbada en la pequeña cama de campaña, con un pañuelo sobre la nariz y la boca, y una herida de arma blanca en el pecho. La escena era horrible. La pobre Roona obviamente estaba muerta. Sin perder la presencia de ánimo, el capitán Jack volvió a cerrar la puerta silenciosamente, después de rogarle a Joan que se recompusiera y tratara de mantener la calma, al menos hasta que pudieran llamar al médico local y le comunicaran suavemente la terrible noticia a Lady Albourkirk. El médico, llamado a toda prisa, llegó unos 20 minutos después. No pudo hacer más que confirmar los temores de Joan y el capitán Jack. Roona estaba efectivamente muerta. De hecho, llevaba muerta varias horas. Desde el primer momento, cabe mencionar que el público mostró un interés más intenso de lo habitual por este misterioso suceso. El mismo día del asesinato, los periódicos vespertinos rebosaban de titulares incendiarios como: La tragedia en el castillo de Fordwick, misterioso asesinato. Graves cargos contra miembros de la alta sociedad. Con el paso del tiempo, el misterio se hizo cada vez más profundo, y supongo que Lady Molly debió presentir que, tarde o temprano, el jefe tendría que recurrir a su ayuda y consejo,
pues me envió a asistir a la investigación y me dio órdenes estrictas de estar atenta a cada detalle relacionado con el crimen, por trivial que pareciera. Ella permaneció en el pueblo, esperando una citación del jefe. La investigación se llevó a cabo en el comedor del castillo de Forwick, y el noble salón estaba abarrotado hasta los topes, cuando el forense y el jurado finalmente tomaron asiento, después de haber visto el cuerpo de la pobre mujer asesinada en el piso de arriba. La escena fue lo suficientemente dramática, como para complacer a cualquier novelista. Un silencio reverencial descendió sobre la multitud, cuando, justo antes de que comenzara el procedimiento, se abrió una puerta, y entró, rígida y erguida, la baronesa Alboukirk, escoltada por su sobrina, la señorita Henriette, y seguida de cerca por su primo, el capitán Jack. El rostro de la anciana era tan indiferente y altivo como siempre, al igual que el de su atlética sobrina. El capitán Jack, en cambio, parecía preocupado y abatido. Todos notaron que, en cuanto entró en la habitación, sus ojos buscaban una figura pequeña y rubia, que permanecía silenciosa e inmóvil, junto a la corpulenta figura del gran abogado, el señor McKinley. Era la señorita Joan Duplessis, con un sencillo vestido negro, y el joven rostro pálido, surcado por las lágrimas. El doctor Walker, médico local, fue, por supuesto, el primer testigo citado. Su declaración fue puramente médica. Declaró haber examinado el cuerpo, y haber encontrado un pañuelo empapado en cloroformo sobre las fosas nasales de la mujer, y que, probablemente mientras dormía, le habían clavado un cuchillo en el pecho. La muerte debió ser instantánea, ya que la pobre mujer no parecía haber opuesto resistencia en absoluto. En respuesta a una pregunta del forense, el médico afirmó que no se requirió de mucha fuerza ni violencia para el horrendo acto, ya que la víctima estaba sin duda inconsciente en el momento de su muerte. Al mismo tiempo, esto indicaba una sangre fría y una determinación inusuales, por parte del asesino. Se presentó el pañuelo, así como el cuchillo. El primero era de colores vivos, y se decía que era propiedad de la difunta. El segundo era un cuchillo de caza antiguo, perteneciente a una colección de armas pequeñas, que adornaban un rincón del salón. El detective Elliot lo había encontrado en un bosquecillo de aulagas, en el campo de golf contiguo al castillo. No cabía duda de que el asesino lo había usado para su atroz propósito, ya que en el momento de su hallazgo, aún presentaba rastros de sangre. El capitán Jack fue el siguiente testigo llamado. Tenía muy poco que decir, pues simplemente vio el cuerpo desde el otro lado de la habitación, e inmediatamente cerró la puerta, y tras rogarle a su prima que se tranquilizara, llamó a su ayuda de cámara, y lo mandó a buscar al médico. Se citó a algunos empleados del castillo de Forwick, quienes dieron testimonio de la curiosa taciturnidad de la mujer india, que la dejaba bastante aislada entre sus compañeros de servicio. Sin embargo, la doncella de la señorita Henriette, Jane Bartlett, tenía un par de datos interesantes que registrar. Parece haber tenido más intimidad con la difunta que los otros miembros del servicio, y al menos en una ocasión, mantuvo una conversación bastante confidencial con ella. Habló principalmente de su ama, dijo Jane, en respuesta a una pregunta del forense, por quien sentía una devoción enorme. Me dijo que la quería tanto, que moriría por ella. Claro, me pareció una tontería, una locura, pero Rona se enfadó mucho cuando me reí de ella, y entonces se desabrochó el vestido, y me enseñó unos papeles cosidos en el forro. Todos estos papeles son la fortuna de mi pequeña señorita, me dijo. Rona los custodia con su vida. Alguien deberá matar a Rona antes de quitárselos. Esto fue hace unas 6 semanas, continuó Jane, mientras una extraña sensación de asombro parecía apoderarse de todos los presentes, al oír a la chica hablar. Últimamente, se había vuelto mucho más silenciosa, y al referirme una vez a los papeles, se volvió contra mí con furia, y me dijo que me callara. Cuando se le preguntó si había mencionado el incidente de los papeles a alguien, Jane respondió negativamente. Excepto a la señorita Henriette, por supuesto, añadió, tras un breve momento de vacilación. Durante todos estos interrogatorios preliminares, Lady Alboukirk, sentada entre su primo, el capitán Jack, y su sobrina Henriette, había permanecido en silencio, erguida y con una indiferencia altiva. Henriette, en cambio, parecía claramente aburrida. Un par de veces bostezó audiblemente, lo que desató una gran ira contra ella entre los espectadores. Semejante insensibilidad, en medio de una tragedia tan espantosa,
y cuando su propia hermana se encontraba, obviamente, sumida en un profundo dolor, causó una impresión muy negativa en todos. Se sabía, además, que esa misma mañana, la joven había recibido su acostumbrada lección de esgrima, en la habitación inmediatamente inferior a aquella en la que yacía la muerta, y que una hora después del descubrimiento de la tragedia, ya estaba jugando tranquilamente al golf. Luego llamaron a declarar a la señorita Joan Duplessis. Cuando la joven dio un paso al frente, se hizo en la sala ese silencio reverencial, que suele invadir al público atento, cuando el telón está a punto de levantarse, para el acto crucial de una obra dramática. Pero ella estaba tranquila y serena, con un aspecto maravillosamente patético, vestida de negro riguroso, y con evidentes signos de tristeza, que la triste muerte de una fiel amiga había dibujado en su rostro. En respuesta al forense, dio su nombre como Joan Clarissa Duplessis, y declaró brevemente que hasta el día de la muerte de su sirvienta, había residido en el castillo de Forwick, pero que desde entonces, había abandonado ese hogar temporal, y se había instalado en el bar de Ley Arms, una pequeña y tranquila posada en las afueras de la ciudad. Hubo un claro sentimiento de asombro, por parte de aquellos que no estaban al tanto de este hecho, y entonces el forense dijo amablemente: «Creo que usted nació en Pondicherry, India, y es la hija menor del capitán y la señora Duplessis, quien era hermana de Lady Albourkirk». «Nací en Pondicherry», respondió la joven con calma, «y soy la única hija legítima del difunto capitán y la señora Duplessis, hermana de Lady Albourkirk». Una oleada de conmoción, rápidamente reprimida por el forense, recorrió a la multitud ante estas palabras. El énfasis que el testigo había puesto en la palabra «legítimo» era innegable, y todos sintieron que allí debía estar la clave del misterio, hasta entonces impenetrable, de la muerte de la mujer india. Todas las miradas se volvieron hacia la anciana Lady Albourkirk y su sobrina Henriette, pero las dos damas estaban manteniendo una conversación en susurros, y aparentemente habían dejado de interesarse en lo que acontecía a su alrededor. La difunta era su doncella de confianza, ¿no es así?, preguntó el forense tras una breve pausa. Sí, y me era muy querida. ¿Ella vino a Inglaterra con usted recientemente? Sí, tuvo que acompañarme, para ayudarme a hacer valer mis derechos, como la única hija legítima de mi difunta madre, y por tanto, heredera de la baronía de Albourkirk. Su voz tembló un poco al decir esto, pero ahora, mientras un silencio sepulcral reinaba en la habitación, pareció hacer un visible esfuerzo por controlarse, y respondiendo a la pregunta del forense, dio un relato claro y satisfactorio, de su terrible descubrimiento de la muerte de su fiel sirvienta. Su declaración había durado aproximadamente un cuarto de hora, cuando de repente el forense le planteó la trascendental pregunta: ¿sabe usted algo sobre los documentos que llevaba consigo la difunta, y a los que ya se ha hecho referencia? Sí, respondió ella en voz baja. Eran las pruebas que certifican mi condición de heredera legítima de la baronía. Mi padre, el capitán Duplessis, en su juventud, y antes de conocer a mi madre, contrajo una unión secreta con una mujer mestiza, hermana de Roona. Cansado de ella, y al no haber tenido hijos, decidió repudiarla, pero la legalidad del matrimonio nunca se cuestionó. Después, se casó con mi madre, y su primera esposa falleció, pero su muerte ocurrió 2 meses después del nacimiento de mi hermana Henriette. Creo que a mi padre le habían hecho creer que su primera esposa había muerto unos 2 años antes, y sin duda se quedó muy conmocionado, al darse cuenta del grave daño que le había causado a nuestra madre, al casarse con ella, estando aún casado con su primera esposa. Su primera boda, por tanto, no era legal. Para remediar las cosas, él y mi madre se casaron de nuevo, legalmente esta vez, y mi padre pagó una fortuna a los familiares de Roona para que silenciaran el asunto. Menos de 1 año después de este segundo matrimonio, el único legal, nací yo. ¿Y en qué consistían exactamente esos papeles, de los que tanto se ha hablado?, preguntó el forense. Había los certificados de matrimonio de la primera esposa de mi padre, y 2 declaraciones juradas sobre su fallecimiento, 2 meses después del nacimiento de mi hermana Henriette. Una del doctor Renaud, quien por aquel entonces era un reconocido médico en Pondicherry, y la otra de la propia Roona, quien había cuidado a su hermana moribunda. El doctor Renaud ha muerto, y ahora Roona ha sido asesinada, y todas las pruebas se han ido con ella. Su voz se quebró en un llanto arrebatado, que, con manifiesto autocontrol, reprimió rápidamente. En aquella sala abarrotada, se habría oído caer un alfiler, tan grande era la tensión que se respiraba. Entonces,
¿Esos papeles quedaron en posesión de su criada? ¿Y eso por qué? Preguntó el forense. No me atreví a llevar los papeles conmigo, dijo la testigo, mientras una curiosa expresión de terror se dibujaba en su joven rostro, al mirar a su tía y hermana. Roona no quería separarse de ellos. Los llevaba ocultos en el forro de su vestido, y por la noche los guardaba debajo de su almohada. Después de su muerte, y cuando el doctor Walker se marchó, consideré mi deber tomar posesión de los papeles, que significaban todo mi futuro para mí, y que deseaba entonces poner al cuidado del señor McKinley. Pero, aunque registré cuidadosamente la cama, y toda la ropa junto a mi pobre Roona, no encontré los papeles. Habían desaparecido. No intentaré describir la sensación que causó la declaración de esta testigo. Todas las miradas se desviaron de su pálido rostro juvenil, al de su hermana, sentada casi frente a ella, encogiendo sus atléticos hombros, y observando la patética figura que tenía ante sí, con cruel y altiva indiferencia. Ahora bien, dejando de lado por un momento el tema de los documentos, dijo el forense tras una pausa, ¿sabe usted algo de la vida privada de su difunta sirvienta? ¿Tenía algún enemigo, o quizá un amante? No, respondió la muchacha. Toda la vida de Roona giraba en torno a mí, y a mis intereses. Le había rogado a menudo que pusiera nuestros papeles al cuidado del señor McKinley, pero ella no confiaba en nadie. Ojalá me hubiera obedecido, gimió la pobre muchacha involuntariamente. De ese modo, no habría perdido lo que significa todo mi futuro, y el ser que más me amaba en el mundo, no habría sido asesinado tan vilmente. Por supuesto, fue terrible ver a esta joven, quizás sin intención, profiriendo una acusación tan terrible. Nadie podía negar que el caso se había vuelto desesperadamente complejo y misterioso. Es fácil imaginar la idea que se formó en la mente de todos los presentes, ante la historia, tan patéticamente contada, de esta joven que había venido a Inglaterra para hacer valer sus derechos, y que, de un plumazo, vio cómo su reclamación se volvía muy difícil de probar, debido al vil asesinato de su principal testigo. Que la reclamación se vio seriamente comprometida, por la muerte de Roona y la desaparición de los documentos, quedó muy claro, en las declaraciones del señor McKinley, el abogado. Por supuesto, no pudo decir mucho, y sus declaraciones nunca pudieron considerarse como prueba fehaciente, ya que Roona y Joan nunca confiaron plenamente en él, ni le pusieron en sus manos las pruebas de la reclamación. Ciertamente, había visto el certificado de matrimonio de la primera esposa del capitán Duplessis, y una copia, como él mismo afirmó con gran acierto, se podía obtener fácilmente. Al parecer, la mujer murió durante la gran epidemia de cólera de 1881, cuando, debido al gran número de muertes ocurridas, al engaño y la ocultación practicados por los nativos de Pondicherry, y a la indiferencia del gobierno francés, los certificados de defunción se redactaron de forma muy informal y, a menudo, incorrecta. Roona había llegado a Inglaterra, dispuesta a jurar que su hermana había muerto en sus brazos, 2 meses después del nacimiento de la hija mayor del capitán Duplessis, y contaba con el testimonio jurado del doctor Renaud, ya fallecido. El señor McKinley había visto y leído estas declaraciones juradas. En contrapartida, la única prueba que podía justificar ahora la reclamación de Joan Duplessis era que sus padres contrajeron un segundo matrimonio, poco después del nacimiento de su primera hija, Henriette. Este hecho no se negaba, y por supuesto, podía probarse fácilmente si fuera necesario, pero aún así, no sería en absoluto concluyente. Implicaba la existencia de una duda en la mente del capitán Duplessis, acerca de que su primera boda con Margaret Albourquerque fuera ilegítima, una duda que la segunda ceremonia matrimonial pudo haber disipado, pero en ningún caso establecía la ilegitimidad de su hija mayor. De hecho, cuanto más hablaba el señor McKinley, más convencidos estaban todos, de que el robo de los papeles estaba completamente relacionado con el asesinato de la desafortunada Roona. Ella no quiso compartir las pruebas que representaban la fortuna de su señora, y pagó su devoción con su vida. Posteriormente, se citaron a varios testigos más. Se interrogó minuciosamente a los sirvientes, y se volvió a llamar al médico, pero a pesar de largos y arduos esfuerzos, el forense y el jurado no lograron esclarecer ni un solo hecho probado, aparte de los ya expuestos. La mujer india había sido asesinada. Los papeles que siempre llevaba consigo habían desaparecido. Más allá de eso, nada. Un muro impenetrable de silencio y misterio. El mayordomo del castillo de Fortwick había advertido que el cuchillo con el que habían matado a Roona no estaba en su lugar habitual,
la mañana después de que se cometiera el asesinato, pero no antes, y ese cuchillo fue encontrado posteriormente, tirado en el campo de golf cercano a la casa. El misterio ganó más intensidad, por el hecho de que la única compra de cloroformo en el distrito había sido rastreada, y se descubrió que había sido efectuada por la propia mujer asesinada. Roona había ido a la farmacia local un día, unas 2 o 3 semanas antes, y le había mostrado al farmacéutico una receta para lavarse el cabello que requería cloroformo. Él le dio una cantidad muy pequeña en un frasco diminuto, que posteriormente se encontró vacío en su tocador. Todos en el castillo de Fordwick podían jurar no haber oído ningún ruido inusual durante la noche del crimen. Incluso Joan, que dormía en la habitación contigua a aquella donde dormía la desafortunada Roona, dijo no haber oído nada inusual. Pero entonces, la puerta que comunicaba las 2 habitaciones estaba cerrada, y el asesino había actuado con rapidez y en silencio. Así llegó a su fin esta extraordinaria investigación, dejando tras de sí un aire de oscura sospecha y de horror inexplicable. El jurado emitió un veredicto de asesinato intencional, cometido por alguna persona o personas desconocidas, y al momento siguiente Lady Albourkirk se levantó, y apoyándose en el brazo de su sobrina Henriette, salió silenciosamente de la sala. 2 de nuestros mejores hombres de Scotland Yard, Pegram y Elliot, quedaron a cargo del caso. Permanecieron en Fordwick, el pueblito cercano, al igual que la señorita Joan, quien se había establecido en el bar de Ley Arms, mientras que yo regresé a la ciudad, inmediatamente después de la investigación. El capitán Jack se había reincorporado a su regimiento, y al parecer las damas del castillo habían reanudado su vida tranquila y acomodada, igual que antes. La anciana pasaba sus días encerrada en sus dominios, sin relacionarse apenas con nadie, mientras que la señorita Henriette practicaba asiduamente esgrima y boxeo, y jugaba al hockey y al golf. Pero sobre el magnífico castillo y sus altivos habitantes, se cernía, como una fea ave de rapiña, la amenazante presencia de una sospecha sin nombre. Las 2 damas podían optar por burlarse de la opinión pública, pero ésta estaba totalmente en su contra. Nadie se atrevió a formular una acusación, pero todos recordaban que la señorita Henriette, la misma mañana del asesinato, había estado jugando al golf, en el campo donde se encontró el cuchillo, y que si la señorita Joan Duplessis no hacía valer su derecho a la baronía de Albourkirk, la señorita Henriette permanecería en posesión indiscutible de ella. Así que ahora, cuando las damas pasaban en coche por la calle del pueblo, nadie se quitaba la gorra para saludarlas, y cuando en la iglesia el párroco leyó el 6º mandamiento, no matarás, todas las miradas se posaron con pavor en la anciana baronesa y su sobrina. Un espléndido aislamiento reinaba en el castillo de Fordwick. Los periódicos se volvían cada vez más sarcásticos a costa de las autoridades de Scotland Yard, por su incapacidad para resolver el misterio, y el público mostraba su impaciencia. Entonces, fue cuando el jefe se desesperó, y mandó llamar a Lady Molly, y como resultado de la entrevista, hice nuevamente el viaje a Fordwick, pero esta vez en compañía de mi querida señora, que había recibido carta blanca del cuartel general, para hacer lo que creyera correcto, en la investigación del misterioso crimen. Ella y yo llegamos a Fordwick a las 8, tras la larga espera habitual en Newcastle. Nos alojamos en el bar de Ley Arms, y tras una cena apresurada y de muy mala calidad, Lady Molly me contó brevemente sus planes. Veo cada detalle de ese asesinato, Mary, dijo con seriedad, como si hubiera vivido en el castillo desde siempre. Sé, exactamente, dónde se equivocan nuestros compañeros, y por qué no pueden salir adelante. Pero, aunque el jefe me ha dado vía libre, lo que voy a hacer es tan irregular que, si fallo, probablemente me castigarán de inmediato, mientras que parte de la culpa recaerá sobre ti. Aún estás a tiempo. Aún puedes echarte atrás y dejarme actuar sola. La miré directamente a la cara. Sus ojos oscuros brillaban. Había en ellos el poder de la clarividencia, o de esa maravillosa intuición suya, sobre los hombres y las cosas. Seguiré con usted, Lady Molly, dije en voz baja. Entonces vete a la cama ahora, respondió ella, con ese extraño cambio de actitud, que para mí era tan interesante, y para todos los demás tan inexplicable. A pesar de mis protestas, se negó a escuchar más observaciones y a responder más preguntas, y forzosamente, tuve que retirarme a mi habitación. A la mañana siguiente, vi su elegante figura, impecablemente vestida con un traje a medida, de pie junto a mi cama, a una hora muy temprana. Pero, ¿qué hora es?, exclamé,
de repente completamente despierta. Es demasiado temprano para que te levantes, respondió en voz baja. Voy a misa matutina, en el convento católico que está cerca. ¿A misa en el convento católico? Sí, y no repitas todo lo que digo, Mary, es una tontería y una pérdida de tiempo. Me he presentado en el pueblo como una americana, la señora Silas Aogen, cuyo motor se ha averiado, y lo están reparando en Newcastle, mientras yo, su dueña, me entretengo admirando las bellezas del pueblo. Como católica, primero voy a misa, después voy a hacer una respetuosa visita a Lady Albourkirk, a la que conocí una vez en Londres. A mi regreso, desayunaremos juntas. Mientras tanto, podrías intentar conocer a la señorita Joan Duplessis, que todavía se aloja aquí, e invitarla a desayunar con nosotras. Ella se fue, antes de que yo pudiera hacer otro comentario, y no pude evitar obedecerla al pie de la letra. Una hora más tarde, vi a la señorita Joan Duplessis, paseando por el jardín del hotel. No fue difícil pasar el rato con la joven, que parecía alegrarse mucho al tener a alguien con quien hablar. Charlamos sobre el tiempo y demás temas intrascendentes, y evité con insistencia el tema de la tragedia del castillo de Fortwick, hasta el regreso de Lady Molly, sobre las 10. Regresó con el mismo aspecto, elegante y seguro de sí misma, que cuando había salido 3 horas antes. Solo yo, que la conocía tan bien, noté el brillo de triunfo en sus ojos, y supe que no había fallado. La acompañaba Pegram, quien, sin embargo, se apartó de inmediato, y entró directamente en el hotel, mientras ella se reunía con nosotras en el jardín. Tras unas palabras amables, se presentó a la señorita Joan Duplessis, y la invitó a sentarse con nosotras, en el salón del piso de arriba. La sala estaba vacía, y nos sentamos a la mesa, yo temblando de emoción, y esperando ver lo que iba a pasar. Por la ventana abierta vi a Elliot, caminando rápidamente por la calle del pueblo. Enseguida la camarera se fue, y como yo estaba demasiado emocionada para comer o hablar, Lady Molly mantuvo una conversación fluida con la señorita Joan, preguntándole sobre su vida en la India, y por su padre, el capitán Duplessis. Joan admitió que siempre había sido la favorita de su padre. De alguna manera, nunca le gustó Henriette, explicó. Lady Molly le preguntó cuándo conoció a Roona. Vino a la casa cuando murió mi madre, respondió Joan, y me cuidó cuando era bebé. En Pondicherry, a nadie le extrañó que viniera como sirvienta, a la casa de un oficial, donde su propia hermana había sido la señora. Pondicherry es un asentamiento francés, y sus costumbres suelen ser muy peculiares. Me atreví a preguntarle cuáles eran sus planes para el futuro. Bueno, dijo con un toque de tristeza, claro que no puedo hacer nada, mientras mi tía viva. No puedo obligarla a que me deje vivir en Fortwick, ni a que me reconozca como su heredera. Tras su muerte, si mi hermana asume el título y la fortuna de Lady Albourkirk, añadió, mientras una extraña mirada de venganza, casi de odio y crueldad, desdibujaba la expresión infantil de su rostro. Entonces reviviré la historia de la tragedia de la muerte de Roona, y espero que la opinión pública esté a mi favor. Hizo una pausa en su discurso, y yo, que había estado mirando por la ventana, la miré ahora fijamente. Estaba pálida como la ceniza, con la mirada fija al frente, y bruscamente dejó caer el cuchillo y el tenedor que había sostenido. Entonces, vi que Pegram había entrado en la habitación, se había acercado a la mesa, y había puesto un paquete de papeles en la mano de Lady Molly. Todo ocurrió en un instante. Se escuchó un grito fuerte de desesperación, como el de un animal acorralado, un grito agudo, seguido por la exclamación alarmada de Pegram, que decía: «No, no lo haga». Y antes de que nadie pudiera impedirlo, la elegante y joven figura de Joan se delineó por un breve momento en la ventana abierta, antes de lanzarse al vacío. Pegram salió corriendo de la habitación, pero Lady Molly permaneció sentada en completo silencio. «He logrado evitar que se culpe a un inocente», dijo en voz baja, «pero la culpable se ha impuesto su propio castigo». «¿Entonces, era ella?», murmuré horrorizada. «Sí, lo sospeché desde el principio», respondió Lady Molly con calma. Fue esta conversión de Roona al catolicismo, y su consiguiente cambio de actitud, lo que me dio la primera pista. «¿Pero por qué?», murmuré desconcertada. «Una razón sencilla, Mary», replicó, golpeando el paquete de papeles con su delicada mano, y rompiendo el cordón que sujetaba las cartas, y extendiéndolas sobre la mesa.
Todo fue un fraude de principio a fin. El certificado de matrimonio de la primera mujer del capitán Duplessis era auténtico, por supuesto, pero desconfié de la autenticidad de los demás papeles, desde el momento en que supe que Roona no los entregaría, ni permitiría que el señor McKinley se hiciera cargo de ellos. Estoy segura de que, al principio, la idea era solo la del chantaje. Los papeles solo servirían para extorsionar a la anciana baronesa, y no se pensó en llevarlos a juicio. La participación de Roona fue, por supuesto, lo importante en todo el caso, ya que estaba dispuesta a jurar la fecha exacta de la muerte de la primera esposa del capitán Duplessis. La iniciativa, por supuesto, pudo haber surgido de Joan, o del propio capitán Duplessis, antes de morir, por odio a la familia que nunca lo aceptó, y amor a su hija menor favorita. Eso, por supuesto, nunca lo sabremos. Al principio, Roona, que sentía una devoción feroz por la niña a la que había criado de bebé, aceptó secundar el plan de Joan y jurar lo que ella le pidiera. Pero cuando Roona llegó a Inglaterra y comenzó a frecuentar el convento cercano, se convirtió al catolicismo, se transformó en una ferviente conversa, con todo el miedo que un católico tiene al infierno. Fui al convento esta mañana. Escuché el sermón del sacerdote, y me di cuenta de la influencia que su elocuencia debió tener sobre la pobre, ignorante y supersticiosa Roona. Todavía estaba dispuesta a morir por su joven ama, pero ya no estaba dispuesta a jurar una mentira por ella. Después de misa, fui al castillo de Fordwick. Le expliqué mi situación a la anciana Lady Albourkirk, quien me condujo a la habitación donde Roona había dormido y muerto. Allí encontré dos cosas, continuó Lady Molly, mientras abría el elegante bolso que aún llevaba colgado del brazo, y me mostraba una llave grande y un libro de oraciones. Encontré la llave, prosiguió, en un cajón de un viejo armario del vestidor donde dormía Roona, junto con todo tipo de recuerdos pertenecientes a la desafortunada mujer. Al acercarme a la puerta que daba al que había sido el dormitorio de Joan, descubrí que estaba cerrada con llave, y que esta llave encajaba en la cerradura. Roona había cerrado la puerta ella misma, porque le tenía miedo a su señora. Ahora sabía que mi suposición era correcta. El libro de oraciones que encontré tiene señalados los pasajes donde se denuncian los falsos juramentos y las mentiras, como pecados capitales, castigados con el fuego del infierno. Roona, recién convertida a la fe, y aterrorizada por el miedo al castigo, temía cometer un pecado capital. ¿Quién sabe qué pasó entre las dos mujeres, para que su relación tuviera un final tan violento y terrible? Probablemente, en algún momento Joan Duplessis comenzó a sospechar que su fiel sirvienta ya no estaba dispuesta a secundar su mentira, ni a jurar en falso por ella. Quizá le imploró, o incluso amenazó, tratando de convencer a Roona de que la ayudara a seguir adelante con su plan, de hacerse con la fortuna y el título de Lady Albourkirk. Pero la actitud reticente de la mujer, y su miedo evidente, le hizo temer que acabara revelando la verdad de todo el asunto. Fue entonces cuando ideó el terrible plan que silenciaría a su sirvienta para siempre. Encargó a Roona comprar el cloroformo, sin que la pobre mujer sospechara que Joan lo emplearía para narcotizarla antes de matarla. Una vez silenciada Roona, Joan Duplessis recuperó sus documentos falsificados. Con la certeza de que las cosas habían ocurrido de esta manera, me arriesgué a dar mi siguiente paso. Mantuve a Joan hablando aquí contigo, mientras enviaba a Pegram a su habitación, con órdenes de registrar sus pertenencias, forzando los cierres de sus maletas y bolsos si era necesario. Te dije que si me equivocaba, probablemente me despedirían de la policía por irregularidad, ya que, por supuesto, no tenía derecho a hacer algo así sin un permiso pertinente. Pero si Pegram encontraba los papeles donde estaba segura de que estarían, podríamos llevar a la asesina ante la justicia. Conozco bastante bien a mi propio sexo, ¿verdad, Mary? Y sabía que Joan Duplessis no había destruido, ni jamás destruiría, esos papeles, en los que, a pesar de todo, aún cifraba sus esperanzas de ser reconocida como heredera de Lady Albourkirk. Mientras Lady Mally hablaba, oímos fuertes pisadas en el pasillo, y a continuación entró Pegram. Afortunadamente no está muerta, señora, dijo. Los árboles han amortiguado su caída. Presenta varias fracturas, pero no creo que su vida corra peligro. La ambulancia se la lleva ahora al hospital. El día que todo el asunto se hizo público, Lady Albourkirk envió a Lady Molly un cheque por 5.000 libras. Creo que estamos de acuerdo en que se lo había ganado con creces. Con su ingenio,
Lady Molly había desvelado la identidad del verdadero culpable, cuando todo parecía señalar en otra dirección. Con el hallazgo de los papeles en el neceser de Joan Duplessis, y la tentativa de suicidio de la desafortunada joven, el crimen cometido en el castillo Fordwick dejó de ser un misterio. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.